Iniciamos la sesión 2. Ok. ¿Alguna duda? ¿No surgió alguna duda por ahí? No. 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 No, ya quedó claro lo que Bueno, tenía. vamos a ver otro problema. ¿Cuál fue? Todavía no hemos pasado a la siguiente fórmula, ¿verdad? Vamos a pasar al uso de la siguiente fórmula con este problema. Que dice así. Calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico. Calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico. Caray. A una distancia de 50 centímetros, aquí me dan una distancia, y una vez lo voy a poner en metros, 0.5 metros, de una carga de 4 microcoulombs. Si se fijan, me está dando una distancia y una carga, entonces la carga ya no es de prueba, sino es la carga causante. Y lo que queremos calcular es de esa carga causante de la intensidad del campo eléctrico en un punto a 50 centímetros de ella. Para poder hacer el cálculo nos hace falta notar que aparte de la fórmula. Bueno, la fórmula déjenme la anoto aquí. Nos falta entonces la constante, ¿verdad? Ajá. Que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, colombio cuadrado. Y si se fijan, pues nomás es de aplicación directita. No tengo nada que modificar ni nada. Ya al apuntar los datos hice el intercambio de los centímetros a metros. Kevin, vamos a darle la entrada a Kevin. Ok, entonces anotamos datos. Voy a tener 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, colombio cuadrado. Esto se va a multiplicar con una carga de 4 por 10 a la menos 6 coulombs y se va a dividir entre 0.5 metros al cuadrado. Esto nos da, me admito a Heidi, esto nos da 9, 4 a la menos 6, dividido entre 0.5 al cuadrado. La calculadora me regresa 144,000 Newton Coulomb. ¿De qué otra manera lo podemos escribir? Como 1.44 por 10 a la qué. ¿Quién me dice por 10 a la qué? A la menos. No, no es a la menos. Ahora Bueno, a la que. el punto decimal estaba aquí, ahora me estoy viniendo hacia este lado. ¿A las 5? A 5, correcto, a las 5. Porque recorrí 1, 2, 3, 4, 5 lugares del punto decimal. Fred, adelante. Ok. Este tampoco tiene mucho chiste. Todavía no llegamos a los divertidos. Son puras aplicaciones directas. A ver, el siguiente. Datos. La intensidad del campo eléctrico producido, aquí nos dan la intensidad del campo eléctrico producido por una carga de 3 microcoulombs, me dan también la carga, 3 microcoulombs, es de 6 por 10 a la 6, sería 6 por 10 a la 6 Newton Coulomb. Y la pregunta es, ¿a qué distancia del punto considerado se encuentra la carga? O sea, ¿cuál es R? Partimos, como tengo distancia y carga,
Me falta anotar La constante. la constante. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Ahora fíjense, me quiero quedar con la pura R sola. En un primer paso me la voy a llevar con todo y el cuadrado hacia acá y la E pasa bajando. O sea, como la R cuadrada va a pasar multiplicando a la E, a la hora que la E la regrese, la pase al otro lado, va a pasar con la operación contraria, división, o sea, nomás las intercambio. Entonces voy a tener R, que es igual a ¿qué? Y el cuadrado de la R se va a convertir en raíz. Lo demás se queda en su lugar. Así de simple. Entonces el cálculo de la distancia va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que multiplica a la carga que es 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Esto dividido entre el campo que es 6 por 10 a la 6 Newton Coulomb. Pero a todo esto le saco raíz. Entonces, ¿el radio a qué va a ser igual? Hacemos ese cálculo en la calculadora. Recuerden que así como está hay que tener mucho cuidado con la cuestión del, ¿cómo se llama? De que le especifiquemos exactamente quiénes están dentro de la raíz. ¿Sí? Mucho cuidado con su calculadora en ese aspecto. Pues arriba voy a tener 9 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6. Y en la parte de abajo, 6 por 10 a la menos 6 también. Eso ya no me gustó. A ver. No, este no es a la menos 6. Este de acá abajo no es a la menos 6, ¿eh? Pero nomás a las 6. Ya rectifiqué. El resultado sale textualmente 0.0670820 más numerito, bueno, todos. 3, 9, 32. ¿Qué será significativo decir? Como es una distancia y la respuesta nos queda en metros, ¿cuál será una respuesta significativa aquí? Pues que el radio es igual a 0.067 metros o que el radio es igual a 6.7 centímetros. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Porque después del 7 viene un 0. Ya no, todo lo demás se convierte en poco significativo. A menos que fuera una circunstancia que afectara en demasía, pero eso ya no. ¿Ok? Bueno. El siguiente problema. Voy a anotar los datos que hemos quedado. Como siempre. Una esfera metálica cuyo diámetro es de 20 centímetros. Esa déjenme la voy dibujando por acá. Una esfera metálica que tiene un diámetro de 20 centímetros. Está electrizada con una carga. Ese sí es un dato que tengo que poner acá. La carga es de 8 microcoulombs. Está distribuida uniformemente. Es como eso significa, ¿se acuerdan los rayitos que pusimos en la primera imagen? De las cargas. O sea, es hacia todos lados. La electrificación es parejita en toda la esfera. Luego nos pregunta, ¿cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico a 8 centímetros de distancia de la superficie de la esfera?
Entonces me dicen que en un punto a 8 centímetros, aquí es donde quiero calcular la intensidad del campo eléctrico. Ah, caray, perdón. La intensidad del campo eléctrico, 8 centímetros. Ya sé que a veces mi 8 parece 6. Pues peor, ¿verdad? El remedio. 8 centímetros. La pregunta del millón aquí es, ¿qué radio voy a usar? ¿Quién me dice? ¿Eh? ¿Qué radio voy a usar para el cálculo? 10, ¿Por qué 10? Si la carga, porque es la mitad bueno, del diámetro. pero yo no estoy, pero yo quiero calcular la intensidad acá, a 8 centímetros de la esfera. ¿Alguien más? Ángel, Julie. Anímense, lo peor que puede pasar es que se equivoquen, así es como aprende uno. Ay, ya le sonó el celular por ahí. ¿Nadie se anima? Bueno, no son los del, quien dijo los 10 centímetros iba por buen camino. Debemos de tomar esos 10 centímetros que dijeron, pero ¿por qué es el radio? El efecto de la carga proviene desde el centro mismo de gravedad o de influencia de cualquier objeto. En este caso, como es una esfera de 20 centímetros de diámetro, el centro está colocado a 10 centímetros de cualquier punto de la superficie de la esfera. Entonces hago la suma de las dos cantidades, los 10 centímetros del radio más los 8 alejados de la esfera. Eso me da un total de 18 centímetros. Transformo de una vez a metros para tener todo bien y vamos a usar la fórmula E es igual a KQ sobre R cuadrado. 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado multiplicado por 8 por 10 a la menos 6 Newton. No, ¿cuál es Newton? A la menos 6 Coulomb. Y todo esto va a estar dividido entre 0.18 metros elevados al cuadrado. Entonces, la intensidad del campo en ese punto a 8 centímetros alejado de la esfera va a ser de 9 a la 9 por 8 por 10 a la menos 6 abajo del punto 18 al cuadrado. 2, 22, 22, 22, 22. 22. Híjole, es que sí, cuando son puros docecitos no le hallo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, punto 22. ¿Qué? Newton Coulomb. Para representar esta cantidad de notación científica, yo la tendría que anotar como 2.22 y voy a llegar al punto decimal hasta aquí. 1, 2,
3, 4, 5. 2 por 10 a la 22. Es el sargento, entonces. ¿Por qué dije sargento? No sé. Tenemos que recorrer 5 puntos, entonces sería por 10 a la 5. Newton, Coulomb, cualquiera de las dos. ¿Ok? Entonces hay que recordar eso. Si son esferas, solo debemos de tomar el radio, no el diámetro. A ver, Luz ya quiere regresar, no sé a dónde se había ido, igual Ángel. Se les fue el internet Ah, ¿a dónde se les va? a Dubái. Que lo amarren porque está canijo. Bueno, esa es matemáticamente la fórmula. Ya se fijaron, el cálculo más complicado, ¿cuál es? El que puede presentar más complicaciones, el de la raíz. ¿Sí? Cuando nos pidan una distancia. Ahora, fíjense en lo siguiente. Vienen otros problemas que requieren, ahora sí, tratarlos como vectores. Por eso llevan las flechitas la E y la F. Ahorita no voy a hacer ya cálculos por la falta de tiempo. Mejor el viernes en la primera sesión hago cálculos de 1 o 2 problemas porque algunos son un poquito tardados. Y ahorita vemos más bien el planteamiento para que ustedes lo analicen y vean, porque hay que recordar cosas de físicas pasadas. Primer caso. Dice, el enunciado dice algo así: calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto P entre dos cargas puntuales. Me están dando estas cargas. Me dan esta carga. Me dan esta otra carga. Y me dicen que la distancia entre ambas es 12 centímetros. Entonces, a la mera mitad se pone una carga puntual, por lo cual aquí voy a tener 6 centímetros, acá voy a tener 6 centímetros. ¿De qué signo les comenté al principio de la sesión pasada que eran las cargas puntuales o de prueba? Perdón, las cargas de prueba. Profe, Mande. Mande. que está bien guapo, dice. ¿Mande? ¿De qué hablan? Carlos. Bueno, me regreso. Para que se entienda mejor, déjenme cambio a papel coordenado. Entonces, la carga puntual la debemos de ubicar en el origen del plano cartesiano o el efecto que queremos calcular. Entonces, nadie me ha dicho qué signo tiene la carga de prueba. Menos. No, positivo. Positivos, ¿no? Siempre es positiva. Ay, a ver. Entonces, a 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Voy a tener una carga positiva y a 6 centímetros para el otro lado voy a tener otra carga positiva. Este punto morado en el origen recibe 2 efectos. O la intensidad del campo es debido a 2 efectos. ¿Sí? Debemos de ver estos dos. ¿Cuál sería el efecto? ¿Sí te llegó? ¿Está bien o qué? No. Carlitos. Dice mi mamá que sí te llegaron. A ver, ya lo muteé. Sí, pues ya me estaba distrayendo la plática. Entonces, como les Ay, decía, metiche, ¿verdad, profe? ¿eh?
Estaba de metiche, ¿verdad? Estaba poniendo más atención a la plática. No, distrae. No es que quieras saber qué dice, distrae. Como en el salón. Y distrae a los demás. Entonces, el efecto este que estoy remarcando, como ambas son positivas, va a hacer un efecto hacia este lado, ¿estarán de acuerdo? Y ese va a ser la intensidad 1. Pero la intensidad 2 va a ser un efecto hacia este lado. Por tanto, aunque todas las cargas son positivas hasta la de prueba, a la hora de hacer los cálculos, debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque esta que va a la derecha, la vamos a tomar el vector positivo, y esta que viene a la izquierda tenemos que tomar el vector negativo. Por tanto, matemáticamente tendríamos que hacer esto. La E resultante es igual a E1 más E2. ¿Sí? Sustituimos la intensidad del campo eléctrico resultante va a ser igual a KQ1, porque este era Q1 y este era Q2. Las distancias son iguales. Entonces, el radio lo puedo dejar así, más la constante. Ahora pongo aquí K2, radio al cuadrado, porque ni el radio ni la constante van a cambiar. Eso me va a permitir generar una fórmula más simple. ¿Qué tienen en común? Pues la K y la R. Entonces factorizo, saco K y R cuadrado y nada más dejo Q1 menos Q2. Y ese es el cálculo que tendríamos que hacer, pensando vectorialmente. Este está simple. ¿Por qué? Porque es en lineal el efecto. Sí, ya te puse falta, Ángel. No, no manches, ¿por qué? Ahora que dije que pusieran su asistencia a todos, tú no la pusiste. No estabas aquí, no sé dónde andabas. Y entré luego a la 1. A mí se me fue el internet. A mí ¿Que no también me te falló el pasaron internet lista? ahorita, hasta le mandé foto al grupo. No, hombre, no he tomado lista. Nomás está Jania, profe. Mucha asusta. Estoy haciendo sí me asustó, honor a profe. Valeria, que le gusta hacer bromas. También dije que cualquiera se había tomado. Me asusta, profe. ¿Quién falta? Faltan 2, ¿quién es? Falta Pues ahí. uno. Falta uno nomás, ¿no? No, estamos 21, deberían de ser 23 porque son 22 ustedes. ¿O son 21? Ya salió el Juan Diego. Ah, sí, entonces nada más falta una sola persona. ¿Quién Fue es? Juan Dieguito. ¿Kevin sí está? Y allá está abajo. Falta. Tania también, que no había venido. Solani también. Falta Elba, ¿no? ¿A poco hace rato estaba Elba? Sí. Sí, profe. Ah, no, aquí está, ¿no? Aquí está Elba. Aquí está Elba. Entonces, ¿quién falta? Falta. No, déjenme, tomo la captura de pantalla para Falta Laura, ¿no? Ah, sí, cierto. Laura Fabiola. No, acá está Gallardo. Fabiola Mejía. Laura Gallardo. Gallardo. Ah, igual que ayer, nomás entró a la primera parte y después no. A la hora que le salgan sus faltillas, es cuando se va a dar cuenta. De una vez le voy a poner su falta para que se le quite. Bueno, vamos a seguir que se nos acabe el tiempo. Otra posibilidad que tenemos, y pensemos en el mismo ejemplo directamente, es que las cargas están en las mismas distancias, perdón, pero esta es negativa. Está escribiendo. Si no se vio ya, no. Déjenme No, la vuelvo ya a no. compartir.
A ver si ahora sí se ve. ¿Ya? Sí. Ok, entonces les decía, tengo a la izquierda la carga positiva, a la derecha la carga negativa, y queremos calcular su efecto sobre la carga moradita, sobre la carga de prueba. Aquí los efectos cambian. Este efecto va a seguir siendo de empujar hacia acá, pero ahora como vamos a tener más y menos, estos se van a traer, entonces este efecto va a ser hacia acá. Ambos van a ser positivos. Entonces lo único que tengo que cambiar en todo el proceso es agregarle el signo más ahí. ¿Dónde lo hice? Aquí. Fíjense nada más, ese pequeño detallito cambia todo. Por eso es importante la visión vectorial y tener bien claro la ley de los signos para poder trabajar. ¿Ok? Sí. ¿Sí queda claro este planteamiento? Más o menos. Más o menos. ¿Qué más y qué menos? ¿Qué es la parte que como que no se entiende? Como que nada. Es que Se supone que K por Q sobre R al cuadrado es igual a la E de arriba, ¿o qué? A ver, lo único que cambié fue que en esta pantalla de acá ambas cargas eran positivas. Por tanto, el efecto 2 era hacia la izquierda y era negativo. Eso me llevó a que aquí el signo fuera negativo. ¿Sí? Porque era la parte del 2. Fíjense, esto representa el efecto 1 y esto representa el efecto 2. Tal vez quedó un poco confuso porque aquí dejé ese signo y lo puse hasta ya está terminada la fórmula. El efecto vectorial, pero lo podemos corregir ahí. En cambio, en lo que estamos viendo ahorita, como ambos efectos son a la derecha, ahora sí, este signo sí queda positivo y hay que ponerlo aquí también. Recuerden, cuando tratamos en electricidad, como tenemos el problema de la ley de las cargas, una cosa es el efecto de la ley cuando estoy comparando dos cargas y otra cosa es el efecto vectorial. Esa es la diferencia. Bueno, a ver si se nota más claro en el siguiente ejemplo. Vamos a imaginarnos que tenemos, más que aquí voy a poner una pantalla en blanco primero. Primero quiero papel blanco. Voy a tener ¿cómo se llama? Una carga aquí que va a ser positiva y se va a llamar Q1. Voy a tener una segunda carga por aquí así, con efecto negativo que se va a llamar Q2. Y yo quiero calcular el efecto que van a tener contra esta otra carga. Y me dan los siguientes datos para completar. Me dicen que esto es un ángulo de 31 grados. Me dicen que aquí hay 50 centímetros. Me dicen que acá hay 30 centímetros y acá 60. ¿Qué va a pasar aquí? Me voy a volver a traer el papel pautado, el coordenado. Bueno, pues yo voy a tomar en el origen a la carga de prueba para dibujar vectores. ¿Qué efecto le provoca la carga 1?
¿qué efecto hay entre carga 1 y carga 2? Y carga de prueba. Recordemos que esta es positiva. Entonces, por tanto, Que repelen. se va a repeler hacia arriba, a la derecha, a 31 grados. O sea, voy a tener este vector. Va a seguir siendo de 60 centímetros. Aquí van a seguir siendo 31 grados. Y este es el efecto 1. Es en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa entre estas dos? Se atraen. Pero como el Q2 es infinitamente superior a la carga de prueba, entonces va a tender a bajarla. Y va a mandar hacia acá. ¿Sí? Con un efecto proporcional a los 30 centímetros. Y este va a ser el efecto 2. ¿Cómo se calcula esto? Yo sé que el vector resultante me tiene que quedar en un punto así. Este va a ser el vector resultante. Pero para poderlo calcular, yo necesito descomponer ambos vectores. El vector 1 o el efecto 1 en f de x1 y voy a usar el anaranjado para el otro, para las y. Este es f de y1. Y el vector 2 solo tiene un efecto en y. F de x2 va a ser un 0. Pero f de y2 va a existir perfectamente bien. ¿Dónde? Aquí. Va a ser f de y2. ¿Qué se hace con eso? Bueno, formo dos columnas. Y en una pongo los efectos f de x1, f de x2, que en este caso es un 0. Y acá pongo f de y1, f de y2. Y voy a obtener, ¿qué? Una suma... una sumatoria de fuerzas en X que va a ser igual a una cantidad. Y de este lado voy a tener una suma de fuerzas en Y que también es igual a una incierta cantidad todavía. Eso me permite calcular los efectos de cada una de las componentes para poder calcular el efecto total de los dos vectores. Y ese efecto total o el campo, el valor del campo resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de f de x al cuadrado más la sumatoria de f de y al cuadrado. Ya es aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Y el ángulo? Si alguien se acuerda cómo lo podemos calcular. ¿Quién me dice cómo calcular el ángulo? ¿Con la tangente? Correcto. Con la función tangente vamos a calcular el ángulo. El ángulo va a ser igual a la tangente, ¿qué? Sí, Brian, ¿qué quieres decir? ¿Tienes la manita levantada o nomás estás cotorreando? Bueno, queda 1 minuto y medio. Tangente invertida de la sumatoria de f de y entre la sumatoria de f de x. Y esos son los cálculos que tenemos que hacer en este ejemplo. En el viernes, por ejemplo, vamos a ver que yo tuviera una carga de prueba aquí y tengo, por ejemplo, una carga aquí, otra carga aquí y otra carga aquí. Yo tendría que tomar los efectos de estos vectores. O sea, tendría que tener
f de x1, f de x2, f de x3. Y lo mismo pasaría, tendría f de y, uno, f de y2 y f de y3. Y tendré que hacer el mismo procedimiento que hice anteriormente. Separar cada uno, sumarlos luego y con teorema de Pitágoras. Bueno, hasta aquí se termina la sesión de hoy. Déjenme paro la grabación.